Bienvenidos a Venganza Perfecta. Por favor, denle me gusta a este vídeo y suscríbanse a Venganza Perfecta. Espero que disfruten la historia. Comencemos. El asado de res reposaba en el centro de la mesa, el vapor ascendiendo en finas volutas que capturaban la luz de las velas. Javier Robles observaba a su hija, Sofía, intentar tomar otro panecillo, sus pequeños dedos batallando con las pinzas. Afuera, la nieve caía contra las ventanas en suaves patrones, amortiguando el mundo más allá de su modesto hogar. La víspera de Año Nuevo había llegado silenciosamente, como la mayoría de las cosas en su rincón de Puebla. «Cuidado con eso, mi amor», dijo Javier, guiando su mano. Sofía le sonrió, con su boca desdentada y brillante. Al otro lado de la mesa, su hijo Mateo empujaba los ejotes por su plato, construyendo pequeñas montañas con su tenedor. El niño había estado callado toda la noche, pero eso no era inusual. A sus 9 años, Mateo había aprendido a leer runas como otros niños leen libros. La esposa de Javier, Renata, salió de la cocina con un tazón de puré de papas. Llevaba el pelo recogido en una cola de caballo suelta, con mechones escapando alrededor de su rostro. Se veía cansada. Siempre se veía cansada últimamente. «Todo huele maravilloso», dijo Javier, tratando de captar su mirada. Ella ofreció una sonrisa rápida, pero no lo miró directamente. En cambio, su vista se desvió hacia la entrada del comedor donde su madre estaba de pie, con los brazos cruzados, inspeccionando la mesa como un inspector de sanidad en un restaurante en quiebra. Gloria Castillo había llegado 3 horas antes con 2 maletas y una mirada crítica. Llevaba un suéter color crema que probablemente costaba más de lo que Javier ganaba en una semana, y su cabello plateado estaba peinado de una manera que sugería que acababa de salir del salón. Todo en Gloria gritaba mantenimiento y control. «El asado está seco», Renata dijo Gloria, acomodándose en su silla. Cortó un pequeño trozo de carne y lo sostuvo a la luz como si examinara una prueba. «Usaste demasiada sal otra vez». Renata se rió, pero el sonido salió nervioso y débil. «Mamá, está bien. A todos les gusta. Solo estoy siendo honesta, querida. Me pediste que viniera, así que estoy ayudando». Gloria volvió a colocar la carne en su plato sin tocarla. «Si vas a servir carne, al menos hazla comestible». Javier sintió que se le tensaba la mandíbula. Contó hasta 3 y luego tomó el tenedor de servir. «Creo que está perfecto», dijo con voz uniforme. «El mejor asado que hemos comido en todo el año». Los ojos de Gloria se posaron en él, fríos y calculadores. «Por supuesto que dirías eso. Tú comes cualquier cosa». «Mamá», comenzó Renata, pero Gloria la interrumpió con un gesto. «Los hombres de verdad no dejan que sus esposas tengan 2 trabajos, ¿sabes?». Gloria tomó un sorbo de agua, su lápiz labial dejando una marca perfecta en el borde del vaso. «En mis tiempos, el esposo proveía. La esposa se quedaba en casa y creaba una vida adecuada para la familia». La mesa quedó en silencio, excepto por el raspado del tenedor de Mateo contra su plato. Javier dejó su cuchillo con cuidado, colocándolo precisamente paralelo al borde de su plato. Podía sentir que su hijo lo observaba. «Renata trabaja porque quiere», dijo Javier. Su voz se mantuvo nivelada, controlada. «Es buena en lo que hace y lo disfruta». Gloria resopló suavemente. «O tal vez tiene que hacerlo. Alguien tiene que mantener esta casa en funcionamiento». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Renata miraba su plato, con los nudillos blancos alrededor del tenedor. No habló. No lo defendió. Simplemente se quedó sentada, encogiéndose, como siempre hacía cuando su madre la visitaba. Javier miró a su esposa, la miró de verdad, y vio a la niña que debió haber sido al crecer bajo el techo de Gloria, pequeña, apologética, entrenada para aceptar cada palabra hiriente como una verdad. «Papá gana buen dinero», dijo Mateo de repente. Su voz era baja pero firme. «Él arregla cosas. La gente lo llama todo el tiempo». Gloria dirigió su atención al niño, y Javier vio a su hijo tensarse bajo su mirada. «Los adultos están hablando, Mateo. Cómete la cena». «Pero tiene razón», dijo Javier. «Tengo mi propio negocio de reparaciones. Nos va bastante bien.
Bastante bien, repitió Gloria como si probara las palabras y las encontrara agrias. ¡Qué encanto! Renata podría haberse casado con un médico, un abogado, alguien con ambición. En cambio, se conformó con un manitas con grasa bajo las uñas. Renata finalmente habló. Javier es un buen padre, un buen esposo. Pero lo dijo en voz baja, como una disculpa en lugar de una defensa. Gloria sonrió, habiendo ganado ya cualquier batalla que estuviera librando. Javier volvió a su comida, cortando la carne con una lentitud deliberada. El asado no estaba seco. Estaba tierno y perfectamente sazonado, el resultado de 3 horas de preparación cuidadosa. Pero eso no importaba. La opinión de Gloria había sido emitida. Y Renata la había aceptado sin cuestionar, como aceptaba todo lo que decía su madre. El resto de la cena transcurrió en una tensa cortesía. Sofía parloteaba sobre el kinder, ajena a la tensión. Mateo permaneció en silencio, mirando alternativamente a su padre y a su abuela como un espectador en un partido de tenis. Javier respondía a las preguntas cuando se le hacían, mantenía sus respuestas breves e intentaba ignorar la forma en que Gloria escudriñaba cada palabra que decía. Para cuando Renata trajo el postre, un pay de manzana que había horneado esa mañana, a Javier le dolía el cuello de mantener los hombros rígidos. Quería que esa noche terminara. Quería que Gloria se fuera, pero sabía que no lo haría. Nunca lo hacía. No rápidamente, de todos modos. Siempre se quedaba lo suficiente para dejar marcas. Sofía alcanzó su vaso de jugo, su pequeña mano inestable. El vaso se volcó, derramando un líquido naranja sobre el mantel blanco en una mancha que se expandía. Parte de él salpicó el suéter crema de Gloria, dejando manchas oscuras en la costosa tela. El sonido que salió de la garganta de Gloria fue pura furia. Se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo de madera. ¿Pequeña? Su mano se disparó antes de que Javier pudiera reaccionar. La bofetada conectó con la mejilla de Sofía, aguda y precisa. El chasquido resonó en el comedor. Por un momento, todo se detuvo. El mundo se redujo a ese único sonido. A esa única imagen de la cabeza de su hija girando hacia un lado, sus ojos abriéndose con sorpresa antes de llenarse de lágrimas. Luego, Sofía comenzó a llorar. No el llanto dramático de una rabieta, sino los sollozos entrecortados de un dolor y una confusión genuinos. Se tocó la mejilla enrojecida con dedos temblorosos, mirando a su abuela. Javier se levantó de su silla antes de que el pensamiento consciente se activara. «Oye». Su voz salió más dura de lo que pretendía, lo suficientemente fuerte como para que Sofía se estremeciera. Se obligó a bajar el volumen, pero no la intensidad. «No vuelvas a tocar a mi hija nunca más». El rostro de Gloria se sonrojó, pero no retrocedió. «Si la criaras mejor, no tendría que hacerlo. Esa niña no tiene modales, ni disciplina. Necesita aprender. Tiene 5 años». Javier se acercó a Sofía, tomándola en sus brazos. Ella hundió la cara en su hombro, sus lágrimas empapando su camisa. Fue un accidente. Los accidentes ocurren cuando los padres no enseñan las consecuencias. Gloria secaba su suéter con una servilleta, sus movimientos bruscos y enojados. Intento ayudar, pero ustedes dos son demasiado blandos para verlo. Renata se interpuso entre ellos, con las manos levantadas como si separara físicamente a dos luchadores. Javier, por favor. No fue su intención. Mamá, tal vez deberías. Tal vez debería que... Los ojos de Gloria se entrecerraron. ¿Disculparme por intentar criar a tus hijos correctamente? ¿Por intervenir donde claramente has fallado? Javier miró a su esposa. La sangre le martilleaba en los oídos, pero mantuvo la voz firme. Ha golpeado a nuestra hija, Renata. Ha golpeado a una niña de 5 años por derramar jugo. Lo sé, lo sé. La voz de Renata se quebró. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero Javier no podía decir si eran por Sofía o por la situación en sí. Pero es mi madre. Por favor, no hagas una escena. Las palabras cayeron como un golpe físico. Javier abrazó a su hija con más fuerza, sintiendo el rápido latido de su corazón contra su pecho. No hagas una escena, repitió. ¿Hablas en serio ahora mismo?
Una pequeña voz habló desde un rincón de la habitación. La abuela me dijo que no le contara a nadie lo que le hacía a mamá cuando era pequeña. Todos se volvieron para mirar a Mateo. El niño estaba sentado muy quieto en su silla, su cena olvidada, su rostro pálido pero decidido. Parecía mayor de 9 años en ese momento, cargando un conocimiento que los niños no deberían tener que cargar. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el llanto de Sofía se desvaneció en sollozos. La expresión de Gloria se congeló, su boca formando una línea delgada. El rostro de Renata perdió todo color y sus manos cayeron a sus costados. Mateo, la voz de Gloria salió afilada como un cristal roto. Ya es suficiente. Pero Mateo no apartó la vista. Mantuvo sus ojos en su padre. Me lo dijo la Navidad pasada. Dijo que las familias guardan secretos y que yo debía guardar este. La mente de Javier corría, conectando puntos que se había negado a ver antes. La forma en que Renata se estremecía cuando Gloria alzaba la voz, la forma en que nunca contradecía a su madre sin importar cuán irrazonable fuera la demanda, las pesadillas que Renata a veces tenía, despertando sin aliento en la oscuridad. Miró a su esposa, la miró de verdad, y vio décadas de condicionamiento devolviéndole la mirada. Renata dijo en voz baja, ¿es eso cierto? Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se desviaron hacia su madre, buscando algún tipo de permiso u orientación. La expresión de Gloria era de piedra, sin ofrecer ninguno. Deberíamos hablar de esto más tarde, susurró Renata finalmente. No delante de los niños. Los niños ya están delante de esto, dijo Javier. Ese es el problema. Gloria enderezó la espalda, reuniendo su compostura como una armadura. Estás exagerando esto. Los niños exageran. Malinterpretan las conversaciones de los adultos. Ah, sí. Javier cambió a Sofía a su otro brazo. Ahora se había callado, escuchando. Porque mi hijo parece tener muy claro lo que le dijiste. Tu hijo tiene 9 años. No entiende la dinámica familiar ni cómo funciona la disciplina. Gloria se dirigió hacia la puerta, tomando su bolso de la mesa auxiliar. Vine aquí para pasar las fiestas con mi hija y mis nietos, y este es el agradecimiento que recibo. Acusaciones y dramatismo. Golpeaste a una niña, dijo Javier rotundamente. No hay malentendido en eso. Gloria se detuvo en el umbral, con una mano en el marco. Cuando se volvió, su expresión había cambiado a algo más frío, más calculado. Renata, ¿vas a dejar que me hable de esta manera? Soy tu madre. Renata se quedó paralizada entre ellos, con lágrimas corriendo por su rostro, su boca abriéndose y cerrándose, las palabras formándose y muriendo antes de poder ser pronunciadas. Javier la vio luchar, la vio intentar elegir, y sintió que algo se rompía dentro de su pecho cuando se dio cuenta de que no podía. Necesito un poco de aire, dijo Renata finalmente y huyó hacia el dormitorio. Gloria sonrió, una pequeña curva satisfecha en sus labios. Eso es lo que pensé. Miró a Javier, con los ojos triunfantes. Nunca entenderás el vínculo entre una madre y una hija. Renata sabe dónde reside su lealtad. Se fue entonces, recogiendo su abrigo y saliendo por la puerta principal sin decir otra palabra. La casa quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de la cocina y la respiración tranquila de Mateo. Javier se quedó en medio del comedor, sosteniendo a su hija e intentando procesar lo que acababa de suceder. Las velas de la mesa se habían consumido hasta ser muñones. El asado se estaba cuajando en su fuente. Su cena de Nochevieja yacía abandonada, arruinada por verdades que habían estado escondidas bajo la superficie todo el tiempo. «¿Mami está bien?», preguntó Sofía, su voz pequeña contra su hombro. «No lo sé, mi amor», respondió Javier con sinceridad. «No lo sé». Más tarde esa noche, después de que los niños estuvieran en la cama, Javier encontró a Renata sentada en su cama con las rodillas pegadas al pecho. Se había puesto el pijama, pero no había encendido ninguna luz. En la oscuridad, parecía un fantasma de sí misma. Él se sentó a su lado, manteniendo un espacio entre ellos. Afuera, los fuegos artificiales comenzaron a estallar en la distancia mientras los vecinos celebraban el Año Nuevo. Cada estallido de sonido hacía que Renata se estremeciera. «Tenemos que hablar», dijo Javier. «Lo sé». Su voz estaba ronca de tanto llorar.
¿Es cierto lo que dijo Mateo? Renata permaneció en silencio tanto tiempo que Javier pensó que podría no responder. Luego, muy suavemente, habló. Solía bofetearme cuando le respondía. O cuando sacaba malas notas. O cuando la avergonzaba en público. Era solo disciplina. Así lo llamaba ella. Las manos de Javier se cerraron en puños sobre sus muslos. Se obligó a relajarlos. Eso no es disciplina. Eso es abuso. No digas eso. La voz de Renata se elevó ligeramente. Hizo lo mejor que pudo. Criarme sola después de que papá se fue difícil. Tenía sus propios problemas con los que lidiar, y los desquitó contigo. No entiendes cómo fue. Renata finalmente lo miró, sus ojos rojos e hinchados. Sacrificó todo por mí. Me pagó los estudios, se aseguró de que tuviera oportunidades. Ella solo. Tiene estándares altos. Quiere lo mejor. Golpeó a nuestra hija esta noche, dijo Javier, manteniendo la voz nivelada a pesar de la ira que ardía en su pecho. Puso sus manos sobre Sofía con ira. Eso no son estándares altos. Es lo mismo que te hizo a ti. Fue una sola vez. Sofía estará bien. ¿Lo estará? Javier se giró para enfrentar a su esposa por completo. ¿O crecerá pensando que eso es normal? ¿Que está bien que las personas que te aman te lastimen cuando cometes errores? El rostro de Renata se contrajo. La defendí, susurró. La defendí a ella en lugar de a mi propia hija. ¿Qué clase de madre me convierte eso? La clase que todavía le tiene miedo a su propia madre. Javier extendió la mano, dudó, y luego tomó la de ella. Renata, esto tiene que parar. Golpeó a nuestra hija y tú la defendiste. ¿Otra vez? Esto sigue pasando. ¿Qué quieres decir con otra vez? El último día de Acción de Gracias, hizo llorar a Mateo porque no pudo terminarse las verduras. Le dijiste que se disculpara con ella. Hace 3 meses, criticó el dibujo de Sofía y la hizo llorar. Quitaste el dibujo del refrigerador. Cada vez que tu madre viene aquí, lastima a alguien, y tú eliges su bando. Renata apartó la mano. Eso no es justo. Haces que parezca que no me importan nuestros hijos. Estoy diciendo que no los defiendes. Ni a mí. Ni a ti misma. Javier se pasó las manos por el pelo, el agotamiento instalándose en sus huesos. Ella te controla, Renata. Incluso cuando no está aquí, te preocupa lo que pensaría o diría. Tomas decisiones basadas en su aprobación en lugar de lo que es correcto para nuestra familia. Es mi madre. La voz de Renata se quebró. No entiendes cómo es con ella. Si me opongo a ella, me desheredará. Me cortará por completo. La perderé. Entonces déjala. Las palabras salieron más duras de lo que Javier pretendía, pero no las retiró. Porque un día, ella también te destruirá a ti. Se llevará todo, tu matrimonio, tu relación con tus hijos, tu sentido de identidad, y lo retorcerá todo hasta que ya no te reconozcas a ti misma. Renata se levantó bruscamente, abrazándose a sí misma. Estás empeorando esto. Estás tratando de hacerme elegir. Estoy tratando de salvar a nuestra familia. No, dijo ella, su voz elevándose. Estás tratando de controlarme, igual que ella. Ambos tirando de mí desde diferentes lados hasta que me rompa. La acusación golpeó a Javier como agua fría. Se levantó lentamente, tratando de encontrar palabras que la hicieran entender. No estoy tratando de controlarte. Estoy tratando de proteger a nuestros hijos de alguien que te lastimó y que los lastimará a ellos también. Se está haciendo mayor, dijo Renata, su tono cambiando a suplicante. No estará aquí para siempre. ¿No puedes simplemente tolerarla? Por mí. ¿Tolerar que golpee a nuestra hija? No volverá a suceder. Hablaré con ella. Ya has dicho eso antes. Javier se dirigió hacia la puerta, necesitando distancia antes de decir algo de lo que se arrepintiera. Cada vez que cruza una línea, prometes que no volverá a suceder. Pero siempre sucede porque nunca estableces límites de verdad. Simplemente te disculpas en su nombre y esperas que todos lo olviden. ¿A dónde vas?
A ver a los niños. Se detuvo en el umbral, volviéndose. Piensa en qué tipo de vida quieres que tengan. Una en la que aprendan a defenderse por sí mismos o una en la que aprendan a aceptar el abuso porque viene de la familia. No es abuso, dijo Renata, pero su voz había perdido su convicción. Sigue diciéndotelo a ti misma, respondió Javier en voz baja. Tal vez un día te lo creas. La dejó allí en la oscuridad y fue a las habitaciones de sus hijos. Sofía estaba dormida, con una mano acurrucada bajo su mejilla donde todavía se veía una leve marca roja. Javier se quedó junto a su cama durante mucho tiempo, observándola respirar, sintiendo la rabia y la impotencia luchar dentro de él. En su habitación, Mateo todavía estaba despierto, mirando al techo. Hola, campeón, dijo Javier suavemente, sentándose en el borde de la cama. Deberías estar dormido. Oí que tú y mamá estaban peleando. Estábamos hablando, no peleando. Mateo le dirigió una mirada que decía que sabía que no era así. ¿Es mi culpa? Porque dije lo que la abuela me contó. No. Javier puso su mano en el hombro de su hijo. Hiciste lo correcto. Guardar malos secretos no ayuda a nadie. Pero ahora mamá está enojada. Mamá no está enojada contigo. Está confundida y dolida, y está tratando de resolver algunas cosas. Javier apretó suavemente. A veces los adultos tienen que lidiar con cosas difíciles de cuando eran niños. Tu mamá está haciendo eso ahora mismo. Mateo guardó silencio por un momento. La abuela me da miedo a veces. Sí, dijo Javier, con la garganta apretada. A mí también. ¿Volverá? No lo sé. Deseaba poder prometer lo contrario. Pero las lágrimas y las súplicas desesperadas de Renata le decían la verdad. Gloria volvería. Siempre volvía porque Renata no podía cortar el cordón que las unía. Pero si lo hace, necesito que me prometas algo. ¿Qué? Si alguna vez te hace sentir incómodo o dice algo que no te parece bien, me lo dices inmediatamente. No importa lo que diga sobre guardar secretos. De acuerdo. Mateo asintió seriamente. De acuerdo, papá. Buen chico. Ahora duérmete. Mañana es un nuevo año. Un nuevo comienzo. Pero mientras Javier salía de la habitación de su hijo y se paraba en el pasillo, escuchando el sonido ahogado del llanto de Renata a través de la puerta de su dormitorio, supo que nada estaba comenzando de nuevo. Esto era solo el principio de algo que se rompía, y no estaba seguro de si podría arreglarse. Afuera, alguien encendió una hilera de petardos. Los estallidos secos resonaron en el vecindario silencioso, marcando el momento en que un año se convertía en otro. Javier closó sus ojos e intentó recordar cómo se sentía la esperanza. Pasaron 3 semanas. Gloria regresó un martes por la tarde con una maleta y una historia sobre su caldera averiada. Javier llegó a casa de un sitio de trabajo para encontrar sus maletas en el pasillo, su abrigo ya colgado en un perchero como si nunca se hubiera ido. Se quedó en el umbral, con grasa todavía en las manos de trabajar en una caldera industrial, y miró esas maletas. Azul marino con asas plateadas. Caras, como todo lo que Gloria poseía. Sorpresa. Renata salió de la cocina, su sonrisa demasiado brillante, demasiado forzada. La caldera de mamá se estropeó. Necesita un lugar donde quedarse, solo hasta que la arreglen. Unos días, tal vez una semana. Javier miró a su esposa, luego a las maletas, y de nuevo a su esposa. ¿No pensaste en llamarme primero? Es una emergencia. No podía simplemente dejarla en el frío. Tiene dinero. Podría haberse quedado en un hotel. La sonrisa de Renata vaciló. Es mi madre, Javier. No voy a enviarla a un hotel. Gloria apareció en lo alto de las escaleras, habiendo aparentemente ya reclamado la habitación de invitados. Llevaba una bata de seda que probablemente costaba más que la hipoteca mensual y los miró desde arriba con el aire de una reina inspeccionando a sus súbditos. Javier dijo, asintiendo una vez, espero que mi presencia no sea demasiada molestia. Todo en su tono sugería que no le importaba si lo era. Por supuesto que no, dijo Renata rápidamente antes de que Javier pudiera responder. Siempre eres bienvenida aquí. Javier pasó junto a ambas sin decir una palabra, dirigiéndose al baño para lavarse.
Se frotó las manos con más fuerza de la necesaria, viendo el agua correr oscura por la suciedad. En el espejo, su reflejo parecía cansado. Más viejo de lo que un hombre de 36 debería parecer. Cuando salió, Renata lo esperaba en el pasillo. No lo hagas, dijo suavemente. Por favor, no empieces nada. No he dicho nada. Puedo verlo en tu cara. Estás enojado. La invitaste a volver sin preguntarme. Después de lo que pasó en Año Nuevo. Javier mantuvo la voz baja, consciente de que Gloria probablemente podía oírlos desde la habitación de invitados. Después de que golpeó a Sofía. Se disculpó. Contigo, tal vez. No con nuestra hija. La mandíbula de Renata se tensó. Está pasando por un mal momento. Su casa está helada. Está preocupada por el dinero. Vive en una casa de 3 dormitorios que posee por completo y tiene suficientes ahorros para jubilarse cómodamente. No me vendas su historia triste. ¿Por qué la odias tanto? La pregunta tomó a Javier por sorpresa. Estudió el rostro de su esposa, buscando alguna señal de que estuviera bromeando. No lo estaba. Genuinamente no podía verlo. No la odio, dijo finalmente. Odio lo que te hace a ti, a nosotros. Cada vez que está aquí, te conviertes en otra persona. Alguien más pequeño. Eso no es verdad. ¿No lo es? Señaló hacia las escaleras. ¿Cuánto tardaste en invitarla a entrar? ¿5 minutos? ¿Siquiera consideraste decir que no? Los ojos de Renata se llenaron de lágrimas. No puedo rechazarla. Es familia. Nosotros también. Javier se giró y se dirigió a su dormitorio, dando por terminada la conversación. Solo dime cuánto tiempo se quedará. Necesito saber cuánto tiempo tengo que mantener la boca cerrada. Cerró la puerta antes de que Renata pudiera responder. La cena de esa noche fue una repetición de la víspera de Año Nuevo. Gloria criticó el pollo, demasiado seco, las verduras, demasiado cocidas, la puesta de la mesa, descuidada. Cuestionó por qué no tenían vino con la cena, y luego criticó su elección cuando Renata sacó una botella de la despensa. Vino de caja, dijo Gloria, examinando la etiqueta con disgusto. ¡Qué económico! Javier cortó su pollo metódicamente, cada rebanada precisa. No levantó la vista. No participó. Simplemente comió su comida e intentó fingir que estaba en cualquier otro lugar. Javier arregló la caldera de los García hoy, ofreció Renata, tratando de llenar el silencio. Estaban muy agradecidos. Qué amable, dijo Gloria. Trabajo manual. Qué gratificante debe ser eso. Mateo dejó su tenedor con un ruido metálico. Papá ayuda a la gente. Eso es mejor que simplemente sentarse a criticar a todo el mundo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una granada con el seguro quitado. Javier miró a su hijo, vio el desafío en los ojos del niño y sintió una mezcla de orgullo y terror. El rostro de Gloria se endureció. Mateo, discúlpate. ¿Por qué? Es verdad. Mateo, comenzó Renata, pero Javier levantó una mano. Tiene derecho a tener una opinión, dijo Javier con calma. Es un niño, espetó Gloria. Los niños no le hablan así a sus mayores. Quizás los mayores deberían ganarse el respeto en lugar de exigirlo. Las palabras salieron antes de que Javier pudiera detenerlas. Adiós, a mantener la boca cerrada. Gloria se levantó bruscamente. No seré faltada al respeto en esta casa. Es mi casa, dijo Javier, todavía tranquilo, todavía cortando su pollo. Técnicamente, mi nombre está en la hipoteca. Javier. Renata parecía horrorizada. ¿Disculparme por qué? ¿Por decir un hecho? Renata se apartó de la mesa, su silla raspando contra el suelo. Mamá, lo siento mucho. Solo está cansado del trabajo. No lo dice en serio. No te disculpes por mí, dijo Javier. Alguien tiene que hacerlo. Estás siendo cruel. Javier dejó su cuchillo y tenedor, finalmente mirando a su esposa. Estoy siendo honesto. Hay una diferencia. Gloria reunió su dignidad como un manto. Puedo ver cuando no soy bienvenida.
Haré mis maletas. Mamá, no. Déjala ir, dijo Javier en voz baja. Renata se giró hacia él. ¿Basta? Simplemente basta. ¿No puedes ser civilizado por una semana? Una sola semana. He sido civilizado. Dije hola. No he gritado. No he hecho ninguna escena. Solo me he sentado aquí y he cenado mientras tu madre insulta todo sobre mi vida. No te está insultando. Sí, lo está haciendo. Javier se puso de pie ahora, necesitando que el suelo bajo él se sintiera sólido. Lo ha estado haciendo desde el momento en que llegó. Y tú la dejas, porque siempre la dejas. Esta también es mi casa. Yo decido quién se queda aquí. Tienes razón, dijo Javier, lo es. Así que decide. Pero que sepas que cada día que ella está aquí es otro día que tengo que ver cómo te destroza. Otro día que nuestros hijos aprenden que así es como se ve la familia. Dejó la mesa, los dejó a todos allí, y se fue al garaje. Su taller estaba frío, el suelo de cemento filtrando el frío a través de sus zapatos, pero al menos estaba tranquilo. Al menos aquí, nadie criticaba sus decisiones ni le hacía sentir que su vida era insuficiente. Cogió una llave inglesa, examinó un carburador que había estado queriendo reconstruir, y luego lo volvió a dejar. Le temblaban las manos, no por el frío, sino por el esfuerzo de contenerlo todo. La puerta del garaje se abrió. Mateo se deslizó, cerrándola silenciosamente detrás de él. ¿Estás bien, papá? Sí, campeón. Solo necesitaba un poco de aire. Mateo se acercó y se paró a su lado, mirando el banco de trabajo lleno de herramientas y proyectos. No me gusta cuando tú y mamá pelean. Lo sé. A mí tampoco me gusta. ¿Por qué la abuela tiene que quedarse aquí? Porque tu mamá no puede decirle que no. ¿Por qué no? Javier miró a su hijo, a la honesta confusión en el rostro del niño, y deseó tener una respuesta simple. A veces las personas que amamos nos lastiman, y seguimos dejándolas porque tenemos miedo de lo que pasará si paramos. Tu mamá tiene miedo de que si se enfrenta a la abuela, la perderá. Pero la abuela es mala. Sí, asintió Javier. Lo es. Entonces, ¿por qué mamá no lo ve? Sí lo ve. Simplemente no quiere admitirlo. Admitirlo significa enfrentar algo de lo que ha estado huyendo toda su vida. Mateo pensó en esto por un momento. ¿Tú y mamá se van a divorciar? La pregunta se clavó en el pecho de Javier como una cuchilla. No lo sé, respondió con sinceridad. Espero que no. Pero algunas cosas son difíciles de arreglar una vez que se rompen. No quiero que te vayas. Oye. Javier se agachó, poniéndose al nivel de los ojos de su hijo. Pase lo que pase, tú y Sofía son mi prioridad. Siempre. Eso no cambia. Mateo asintió, pero no parecía convencido. ¿Puedo quedarme aquí contigo un rato? Claro, campeón. Coge un taburete. Se sentaron juntos en el garaje frío, sin trabajar realmente en nada, solo existiendo en el mismo espacio. A través de la puerta del garaje, Javier podía oír voces altas desde la casa. Renata y Gloria, discutiendo sobre algo. No podía distinguir las palabras, pero el tono era claro. Renata estaba llorando. Gloria estaba sermoneando. «Papá», preguntó Mateo después de un rato. «Sí. Cuando sea mayor, nunca dejaré que nadie haga llorar a mi esposa». Javier miró a su hijo y vio un futuro tomando forma, construido sobre lecciones aprendidas al ver el matrimonio de sus padres agotarse y resquebrajarse. «Bien», dijo en voz baja. «Eso está bien». Los días se convirtieron en una semana. La caldera de Gloria permaneció misteriosamente sin arreglar a pesar de la oferta de Javier de echarle un vistazo él mismo. La habitación de invitados se convirtió en su dominio, transformada con sus pertenencias hasta que parecía que existía una casa diferente dentro de la suya. Javier comenzó a quedarse hasta tarde en los sitios de trabajo. Cualquier cosa para evitar volver a casa a la crítica constante. A la forma en que la presencia de Gloria envenenaba cada interacción. Llegaba después de que los niños estuvieran en la cama, comía sobras frías solo en la cocina, y luego se retiraba al garaje o al dormitorio, dependiendo de si Renata le hablaba ese día.
Su matrimonio se había degradado a una evitación cuidadosamente coreografiada. Renata dejó de defenderlo, pero también dejó de pedirle que se disculpara. Existían en paralelo, dos personas ocupando el mismo espacio sin conectar realmente. El punto de quiebre llegó un jueves por la noche. Javier había terminado un gran trabajo comercial temprano y decidió volver a casa para cenar, esperando que tal vez pudieran tener una noche normal, una comida que no se sintiera como navegar por un campo de minas. Entró y encontró a Gloria al teléfono en la sala de estar. Su voz era baja pero intensa. Al principio no lo notó, demasiado concentrada en su conversación. Te lo digo, Marta, la va a dejar, decía Gloria. Es solo cuestión de tiempo. La forma en que me mira, la falta de respeto. Está planeando algo. Puedo sentirlo. Javier se congeló en el umbral, con la bolsa de la compra todavía en la mano. Gloria continuó, ajena. Pero me he estado preparando. Convencí a Renata de que pusiera mi nombre en el título de la casa el año pasado. Solo por motivos fiscales, le dije. Firmó los papeles sin siquiera leerlos. Si se va, me aseguraré de que ella se quede con todo. La casa, los niños, el dinero que haya ahorrado. Hombres como él piensan que pueden simplemente irse. No mientras yo esté aquí. Algo frío se instaló en el pecho de Javier. Algo más allá de la ira, más allá del dolor. Una claridad que vino de entender finalmente el alcance completo de lo que estaba enfrentando. Entró completamente en la habitación. ¿Planeando algo, Gloria? Ella se giró, con el teléfono todavía pegado a la oreja. Por un momento, una sorpresa genuina cruzó su rostro antes de que su expresión se suavizara en su habitual máscara de superioridad. Marta, te llamo luego. Terminó la llamada sin esperar respuesta. Javier, no te oí entrar. Claramente. Dejó la bolsa de la compra en la mesa auxiliar con deliberado cuidado. Así que pusiste tu nombre en el título de nuestra casa. No tengo idea de lo que estás hablando. Estaba parado justo ahí. Oí cada palabra. Los ojos de Gloria se entrecerraron. Ahora estás espiando. Qué maduro. ¿Cuándo pasó esto? Cuando convenciste a Renata de firmar papeles que no entendía. No hice tal cosa. Estás siendo paranoico. Javier sacó su teléfono, abrió la aplicación de grabación de voz y la levantó. ¿Quieres repetir eso? Me encantaría tenerlo grabado. No puedes asustarme, dijo Gloria, pero su voz había perdido parte de su confianza. Renata confía en mí. Sabe que solo quiero lo mejor para ella. Tú quieres control. Hay una diferencia. Y tú quieres aislarla de su propia madre. Ponerla en mi contra porque no puedes manejar a una mujer fuerte en tu vida. No, dijo Javier en voz baja. Quiero que mi esposa esté libre de alguien que la ha estado manipulando desde la infancia. Alguien que golpea a los niños y falsifica documentos legales. No falsifiqué nada. Después de mentir sobre para qué eran. Gloria dio un paso más cerca, su rostro sonrojado de ira. Nunca ganarás esto. Renata siempre me elegirá a mí antes que a ti. Soy su madre. La sangre es más espesa que cualquier patética conexión que creas tener con ella. Tienes razón, dijo Javier, sorprendiéndolos a ambos. Probablemente te elegirá a ti. Ha sido programada para elegirte toda su vida. Pero ¿sabes qué? He terminado de luchar por alguien que no luchará por sí misma o por nuestros hijos. Se giró y se dirigió a las escaleras. ¿A dónde vas?, le gritó Gloria. A empacar, dijo Javier sin mirar atrás. Y a llamar a un abogado. Encontró a Renata en su dormitorio, doblando la ropa. Ella levantó la vista cuando él entró, vio su rostro y se puso pálida. ¿Qué pasó? ¿Pusiste el nombre de tu madre en el título de la casa? La pregunta salió plana, sin emociones. Las manos de Renata se detuvieron en la camisa que estaba doblando. Yo. Era solo por motivos fiscales. Dijo que ayudaría con... ¿Cuándo? El año pasado, en febrero, creo. Dijo que podríamos ahorrar dinero en impuestos sobre la propiedad, sí. Así no funcionan los impuestos sobre la propiedad, Renata. Lo sé.
Es que... sonaba tan segura. Y pensé. La voz de Renata se apagó. Oh, Dios, me mintió. Sí. Javier se movió hacia el armario, sacando su bolsa de lona. Ha estado planeando que me vaya. Posicionándose para llevarse todo cuando lo haga. No te vas. No puedes irte. Javier, espera. Déjame hablar con ella. Déjame arreglar esto. No puedes arreglar esto. Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía. Se obligó a respirar, a mantener la calma. Cada vez que cruza una línea, dices que lo arreglarás, pero nunca lo haces. Simplemente suavizas las cosas y finges que no pasó. Y ella sigue presionando más porque no hay consecuencias. Es mi madre. Y yo soy tu esposo. El padre de tus hijos. ¿Cuándo importamos nosotros más que sus sentimientos? Renata se dejó caer en la cama, la ropa olvidada. No sé cómo hacer esto. No sé cómo elegir. Entonces te lo pondré fácil. Javier cerró la cremallera de la bolsa de lona. Me elijo a mí. Elijo a nuestros hijos. Elijo una vida en la que no estemos constantemente caminando sobre cáscaras de huevo alrededor de alguien que se supone que nos ama. ¿A dónde vas? A un hotel esta noche. Mañana encontraré algo más permanente. Los niños vienen conmigo. Javier recogió la bolsa. Empaca sus cosas. Nos vamos en 1 hora. No puedes llevarte a mis hijos. La voz de Gloria vino desde el umbral. Estaba allí, con los brazos cruzados, con aspecto triunfante a pesar de la situación. Los tribunales nunca lo permitirán. Un padre llevándose a los hijos de su madre. Ya verás, dijo Javier. Pasó junto a ella, fue a la habitación de Mateo y comenzó a sacar ropa de los cajones. Mateo estaba sentado en su cama, con los ojos muy abiertos. Nos vamos de viaje, campeón. Empaca tus cosas favoritas. ¿A dónde vamos? Lejos de aquí. Solo por un tiempo. Mateo no discutió. Se levantó y comenzó a llenar su mochila con libros y juguetes. Niño listo. Entendía más de lo que nadie le atribuía. Sofía fue más fácil, todavía lo suficientemente joven como para que una aventura sonara emocionante en lugar de aterradora. Javier empacó su bolso mientras ella parloteaba sobre hoteles y piscinas. Cuando regresó al dormitorio principal, Renata estaba llorando. No las lágrimas silenciosas de antes, sino sollozos profundos y desgarradores que sacudían todo su cuerpo. Gloria estaba a su lado, con una mano en su hombro, mirando a Javier con puro odio. Esto es tu culpa, dijo Gloria. Estás destrozando a esta familia. No respondió Javier, cargando su bolsa y tomando las manos de sus hijos. Tú hiciste eso hace mucho tiempo. Simplemente me niego a seguir fingiendo que todo está bien. Miró a Renata por última vez. Sabes dónde encontrarme cuando estés lista para elegir. Si es que alguna vez estás lista. Javier, por favor. Pero ya se estaba alejando, con sus hijos a su lado, dirigiéndose hacia la puerta y cualquier futuro incierto que esperara más allá. Detrás de él, podía oír la voz de Gloria, tranquilizadora y venenosa, diciéndole a Renata que todo estaría bien. No lo necesitaban de todos modos. Lo último que Javier oyó antes de cerrar la puerta fue los sollozos de Renata, y debajo de ellos, la risa silenciosa de victoria de Gloria. La habitación del hotel era pequeña y olía a limpiador industrial. 2 camas dobles con colchas florales, un televisor atornillado a la cómoda, cortinas delgadas que dejaban entrar demasiada luz del estacionamiento. Pero estaba tranquilo, y Gloria no estaba allí, y eso lo hacía sentir como un palacio. Sofía se había quedado dormida casi de inmediato, agotada por la agitación emocional, aunque no la entendiera del todo. Mateo yacía en la otra cama, despierto, mirando al techo. «Papá». Su voz era pequeña en la oscuridad. «Sí, campeón. ¿Esto es para siempre?» Javier se sentó en el borde de la cama de su hijo. «Aún no lo sé. Estamos resolviendo las cosas. Mamá eligió a la abuela. Mamá está confundida. Ha sido entrenada toda su vida para poner a su madre primero. Romper ese hábito es difícil.
Pero somos sus hijos. Deberíamos importar más. Sí, asintió Javier en voz baja. Deberían. Mateo guardó silencio por un largo momento. Luego, me alegro de que nos hayamos ido. Las palabras no deberían haber parecido un alivio, pero lo fueron. Javier apretó el hombro de su hijo. Duérmete. Mañana veremos los siguientes pasos. Pero Javier no durmió esa noche. Se sentó en el pequeño escritorio junto a la ventana, con el portátil abierto, investigando abogados y leyes de custodia. Su teléfono vibraba con mensajes de Renata, mensajes desesperados y suplicantes que comenzaban con «por favor, vuelve a casa» y degeneraban en «¿cómo pudiste hacernos esto?». Ninguno de sus mensajes reconocía lo que Gloria había hecho. Ninguno reconocía los años de manipulación. Todo se trataba de su partida, de su decisión de romper la familia. No respondió. En cambio, llamó a la única persona que sabía que podría ayudar de verdad, su antiguo compañero de cuarto de la universidad que se había especializado en derecho de familia. Patricio Herrera respondió al tercer timbrazo, con la voz ronca por el sueño. Javier, son las 2 de la mañana. Necesito un abogado. Dios mío. De acuerdo, cuéntame qué pasó. Javier se lo contó todo. Los años de control de Gloria, la forma en que Renata no podía liberarse, la bofetada y, finalmente, la revelación sobre el título de la casa. Patricio escuchó sin interrumpir, y cuando Javier terminó, hubo un largo silencio. ¿Tienes grabaciones de ella admitiendo lo del título? En mi teléfono, de esta noche. Bien. Envíamelas. Tendré que verificar los documentos reales de la escritura. Si añadió fraudulentamente su nombre mediante tergiversación. La voz de Patricio cambió a un tono profesional. Esto es complicado, Javier. Muy complicado. Pero podrías tener un caso. No quiero un caso. Quiero que mi nombre sea eliminado de cualquier asociación con esa mujer. Y quiero que mis hijos estén a salvo de ella. ¿Y Renata? Javier miró a sus hijos dormidos al otro lado de la habitación. Si ella elige dejar a Gloria, estoy aquí. Pero no puedo obligarla a ver lo que no quiere ver. Eso es duro, amigo. Lo siento. ¿Puedes ayudarme o no? Sí. Sí, puedo ayudar. Ven a la oficina mañana a las 10. Trae a los niños si es necesario. Ya encontraremos una solución. ¿Y Javier? Sí. Documenta todo. Cada mensaje, cada llamada, cada interacción. Si esto llega a los tribunales, necesitarás un rastro de papel que demuestre que eres el padre estable. Soy un padre estable. Te creo. Pero vas a tener que demostrarlo. Colgaron. Y Javier se quedó sentado bajo el resplandor azul de la pantalla de su portátil, sintiendo el peso de todo lo que se avecinaba. Batallas por la custodia, procedimientos de divorcio, sus hijos atrapados en medio de decisiones que no deberían tener que presenciar. Pero debajo del temor había algo más. Alivio. Por primera vez en años, no se preguntaba cuándo atacaría Gloria a continuación. No veía a su esposa encogerse bajo la crítica de su madre. No enseñaba a sus hijos que el amor significaba aceptar el abuso. Estaba libre, aunque la libertad se sintiera aterradora. Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Renata. Mamá dice que solo intentas manipularme. ¿Qué estás poniendo a los niños en su contra? Javier escribió una respuesta. Grabé todo lo que dijo esta noche sobre la casa, sobre planear un divorcio. Si quieres oírlo, avísame. Aparecieron 3 puntos, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Finalmente, una respuesta. ¿Grabaste a mi madre sin su conocimiento? Eso es una violación de su privacidad. Se quedó mirando el mensaje, sintiendo que algo dentro de él se volvía frío y definitivo. Incluso ahora, incluso ante la evidencia de la manipulación de Gloria, Renata la estaba defendiendo. No respondió. No quedaba nada por decir. Pasaron 3 meses lentamente. Javier encontró una pequeña casa de alquiler en el lago. Nada lujoso, pero limpia y luminosa, con grandes ventanas que daban al agua. Los niños se adaptaron mejor de lo que esperaba.
A Sofía le encantaba tener su propia habitación con paredes amarillas. Mateo parecía más tranquilo, más él mismo sin la tensión constante. Renata los visitaba 2 veces por semana. Visitas supervisadas, organizadas a través de la oficina de Patricio. Venía sola, sin Gloria, y cada vez parecía más agotada, más delgada. La luz que una vez había atraído a Javier hacia ella parecía estar apagándose. «Te ves cansada», dijo durante una visita, mientras la observaba ayudar a Sofía con un rompecabezas. «Estoy cansada». No levantó la vista. «Tengo 2 trabajos, intento manejar la casa, lidiar con mamá». «¿Todavía vive contigo?» Las manos de Renata se detuvieron en la pieza del rompecabezas. ¿A dónde más iría? A su propia casa. La que tiene la caldera supuestamente rota que me ofrecía arreglar hace meses. La arregló. Pero le preocupa que yo esté sola. No estás sola. Estás controlada. No empieces. La voz de Renata se volvió aguda. Vine a ver a mis hijos, no a que me juzguen. Javier retrocedió, pero el patrón era claro. Cada visita seguía el mismo guión. Renata llegaba, interactuaba con los niños, desviaba cualquier conversación sobre Gloria o su situación, y se iba pareciendo más derrotada que cuando había llegado. La audiencia preliminar de custodia estaba programada para finales de marzo. Patricio confiaba en que tenían un caso sólido. Javier lo había documentado todo, las grabaciones de las manipulaciones de Gloria, capturas de pantalla de mensajes donde Renata priorizaba las necesidades de su madre sobre los horarios de los niños, testimonios de vecinos que habían presenciado el trato de Gloria a la familia. Va a aparecer con un abogado caro, advirtió Patricio. Gloria lo hará. Y te pintará como inestable, posiblemente peligroso. Nunca he lastimado a nadie en esta familia. Lo sé, pero la percepción importa en el tribunal. Tenemos que estar preparados para que ella lo retuerza todo. La audiencia en sí se sintió surrealista. Javier se sentó en una mesa con Patricio, frente a Renata y su abogado, un tipo pulcro del centro que probablemente Gloria había pagado. Gloria misma se sentó en la galería, vestida con un traje caro, luciendo en todo momento como la abuela preocupada. La jueza era una mujer de unos 50 años, de rostro severo y pragmático. Revisó los documentos que Patricio había presentado, mirando ocasionalmente a las partes involucradas. Señor Robles, dijo finalmente, usted solicita la custodia física principal basándose en afirmaciones de que su esposa está indebidamente influenciada por su madre. Es un argumento inusual. Con el debido respeto, su señoría, no es tan inusual cuando se ve la evidencia. Patricio se puso de pie, haciendo clic en una presentación en su portátil. Tenemos grabaciones de la señora Castillo admitiendo haber manipulado documentos legales. Testimonios sobre abuso físico a un menor. Documentación de control psicológico continuo. El abogado de Renata se levantó. Su señoría, estas grabaciones se obtuvieron sin consentimiento. En México solo se requiere el consentimiento de una de las partes en la conversación, interrumpió Patricio con suavidad. El señor Robles fue parte de la conversación. Las grabaciones son admisibles. La jueza levantó una mano. Yo determinaré la admisibilidad. Reproduzca la primera grabación. La voz de Gloria llenó la sala. Te lo digo, Marta, la va a dejar. Es solo cuestión de tiempo. Javier observó a Renata mientras escuchaba las palabras de su madre. Vio el momento en que la comprensión la golpeó. Su rostro se puso blanco, sus manos se apretaron en su regazo. Gloria permanecía rígida en la galería, con la expresión congelada. La jueza escuchó toda la grabación sin expresión. Cuando terminó, miró a Gloria. «S.R.A. Castillo, ¿es esta su voz?» Estaba hablando en confianza con una amiga. Mis palabras fueron sacadas de contexto. Parecían bastante claras en contexto. ¿Admite haber añadido su nombre a una propiedad que no le pertenece mediante tergiversación? Estaba protegiendo los intereses de mi hija. ¿Cometiendo fraude? El tono de la jueza era agudo. Y también está el asunto de la agresión física a un menor, presenciada por varios miembros de la familia. Apenas la toqué. Los niños necesitan disciplina. Señora Castillo, le recomiendo que deje de hablar antes de incriminarse más.
Los procedimientos continuaron durante otra hora. Testigos de carácter testificaron, el empleador de Javier, que habló de su fiabilidad y carácter tranquilo, un vecino que había visto a Gloria regañar a Renata en la entrada de su casa, el consejero escolar de Mateo, que notó que el niño parecía más feliz desde la separación. El abogado de Renata intentó pintar a Javier como controlador, pero la evidencia contaba una historia diferente. Los mensajes de texto lo mostraban comprensivo, complaciente, siempre priorizando las necesidades de los niños. Mientras tanto, los mensajes de Renata eran a menudo apologéticos, excusándose por cancelar visitas porque Gloria necesitaba algo. Cuando la jueza finalmente llamó a un receso, Renata se acercó a Javier en el pasillo fuera de la sala del tribunal. Gloria intentó seguirla, pero Patricio la interceptó hábilmente. No lo sabía, dijo Renata, su voz apenas audible. Lo de la casa, lo que estaba planeando. Tienes que creerme. ¿Importa? Preguntó Javier en voz baja. Firmaste papeles sin leerlos porque ella te lo dijo. Ese es el problema, Renata. Confías más en ella que en ti misma. Estoy tratando de arreglar esto. ¿Trayéndola a nuestra audiencia de custodia? ¿Dejando que pague a tu abogado para que pueda controlar también tu defensa? Los ojos de Renata se llenaron de lágrimas. No sé qué más hacer. Es todo lo que tengo. ¿Tienes a tus hijos? ¿O los tenías? Las palabras cayeron como una bofetada. Renata retrocedió, y Javier vio el peso completo de sus decisiones finalmente asentándose sobre sus hombros. Pero era demasiado tarde para darse cuenta. El daño estaba hecho. La jueza regresó con su decisión una hora después. La custodia física principal se otorga a Javier Robles, con visitas supervisadas para Renata para ocurrir 2 veces por semana. Se ordena a Gloria Castillo que no tenga contacto con los menores hasta una evaluación posterior. Se emitirá una orden de alejamiento a tal efecto. Gloria se levantó de un salto. No puede hacer eso. Son mis nietos. Señora Castillo, siéntese o será declarada en desacato. La voz de la jueza era de hielo. Su comportamiento demuestra un patrón de manipulación y daño potencial a estos niños. Hasta que se complete una evaluación psicológica completa, mantendrá 0 contacto. Esto es ridículo. Renata, díselo. Pero Renata estaba llorando, con la mano de su abogado en su brazo, y no podía hablar. La jueza continuó. Además, el asunto del título de propiedad fraudulento se remitirá al Ministerio Público para su investigación. Señora Castillo, debería contratar a un abogado penalista. El rostro de Gloria se puso morado de rabia, pero no dijo nada más. Patricio recogió sus papeles, le dio a Javier un asentimiento satisfecho. Ganamos, murmuró Patricio. Barrida limpia. Pero Javier no sintió ninguna victoria mientras veía a su esposa sollozar en los brazos de su madre, mientras Gloria le lanzaba una mirada de puro odio a través de la sala. Ganar se sentía hueco cuando significaba ver a Renata desmoronarse. Afuera, Mateo y Sofía esperaban con la niñera que Javier había contratado. Cuando lo vieron, ambos niños corrieron hacia él. ¿Ya podemos ir a casa?, preguntó Sofía. Sí, mi amor. Podemos ir a casa. Mientras caminaban hacia el coche, Javier miró hacia el juzgado. A través de las puertas de cristal, pudo ver a Renata y Gloria de pie en el vestíbulo. Gloria hablaba intensamente, gesticulando, sin duda convirtiendo la pérdida en algo que era culpa de Javier. Y Renata escuchaba, asintiendo, ya siendo arrastrada de nuevo a la red. Nunca escapó realmente. Algunas personas, pensó Javier, tienen que tocar fondo antes de poder volver a subir. Solo esperaba que el fondo de Renata no estuviera tan abajo que no pudiera encontrar el camino de regreso. Pasó un año. La primavera se convirtió en verano, el verano en otoño, y el otoño en invierno de nuevo. La casa de alquiler de Javier se había convertido en un hogar. Los niños habían decorado sus habitaciones. El refrigerador estaba cubierto con sus obras de arte, y la casa olía a café y a comodidad vivida. El negocio de Javier había crecido sin el estrés constante de manejar la presencia de Gloria. Descubrió que tenía más energía, más concentración. Contrató a un asistente, aceptó contratos más grandes, comenzó a ahorrar dinero por primera vez en años. Los niños prosperaron.
Sofía comenzó el kinder y hizo amigos fácilmente, su dulce naturaleza no disminuida por la agitación familiar. Mateo se unió a las ligas pequeñas y descubrió un talento para lanzar. Ambos niños todavía veían a Renata 2 veces por semana, pero las visitas se habían vuelto más fáciles, menos cargadas de tensión. Renata misma había cambiado. Las visitas supervisadas finalmente habían pasado a no supervisadas, y Javier podía verla intentando, realmente intentando, estar presente con los niños sin la influencia de Gloria. Había conseguido su propio apartamento, uno pequeño de una habitación que apenas podía permitirse, y tenía 3 trabajos para llegar a fin de mes. Gloria había enfrentado consecuencias. El Ministerio Público había presentado cargos por fraude relacionados con el título de la casa. Y aunque finalmente recibió libertad condicional en lugar de tiempo en la cárcel, su reputación en su pequeño pueblo quedó destrozada. Se había mudado a la ciudad de Puebla, a 1 hora de distancia. Y por lo que Javier escuchó por los rumores, estaba amargada y aislada. Javier estaba en su taller una tarde de diciembre cuando Sofía llamó desde la casa. «Papá, ¿hay alguien aquí?» Dejó el carburador que estaba limpiando y caminó hacia la puerta principal. Renata estaba en el porche, sin abrigo a pesar del frío, con los brazos cruzados. «¿Puedo pasar?», preguntó. «Por supuesto». Hizo café mientras ella se sentaba en la mesa de la cocina, en silencio. Los niños se habían ido a sus habitaciones sin que se les pidiera, sintiendo que su madre necesitaba espacio. «La dejé», dijo Renata. «Finalmente me mudé de lo de mamá el mes pasado. Conseguí mi propio lugar». «Lo oí». «Eso es bueno». «¿Lo es?» Levantó la vista, con los ojos vacíos. «Porque siento que me estoy muriendo. Como si me hubiera cortado una extremidad y me estuviera desangrando lentamente». «Eso se llama abstinencia», dijo Javier en voz baja. «De toda una vida de ser controlada. Es mi madre. Es tu abusadora. Hay una diferencia». Renata se estremeció pero no discutió. «Está sola ahora, en Puebla, en un apartamento que odia. Me llama todos los días, llorando, diciendo que la abandoné». «¿Respondes?» «A veces. Sé que no debería, pero... viejos hábitos». Javier sirvió el café, le puso una taza delante. «¿Por qué estás aquí, Renata?», quería preguntar. Miró fijamente la taza. «¿Podemos empezar de nuevo? ¿Podemos intentarlo de nuevo?». La pregunta que había estado esperando durante 1 año. Javier se sentó frente a ella, tomándose su tiempo para considerar su respuesta. «¿Qué sería diferente?», preguntó finalmente. «Estoy en terapia. Terapia de verdad, no del tipo que mamá eligió. Estoy aprendiendo sobre límites y patrones de trauma». Tragó saliva. «Y sobre cómo dejé que me abusara. Y cómo dejé que te abusara a ti y a los niños. Eso es bueno. Es un trabajo importante. Pero...». Renata escuchó la vacilación en su voz. «Pero no cambia lo que pasó. La elegiste a ella por encima de nosotros repetidamente, durante años. Incluso cuando golpeó a Sofía, incluso cuando manipuló documentos legales, la defendiste hasta que un juez te obligó a ver la verdad». «Lo sé». Las lágrimas corrían por las mejillas de Renata. «Sé lo que hice. Me odio por ello. Pero estoy tratando de ser mejor». «¿No vale eso algo?». «Vale mucho», dijo Javier. «Sinceramente, no estoy seguro de que valga la pena arriesgar de nuevo la estabilidad de nuestros hijos. Ahora son felices. Están a salvo. No caminan sobre cáscaras de huevo ni presencian peleas ni aprenden que el abuso es amor. No dejaría que se acercara a ellos». «Lo juro». «Dijiste eso antes. Después de Año Nuevo. Luego se mudó 3 semanas después». Renata cerró los ojos, la verdad de ello innegable. «Tienes razón. Tienes razón en no confiar en mí». Se sentaron en silencio. El reloj de la cocina haciendo tic-tac, la nieve cayendo fuera de la ventana en suaves patrones que le recordaban a Javier esa noche vieja que lo había cambiado todo. «Te amaba», dijo Renata suavemente. «Todavía te amo. Pero entiendo si eso ya no es suficiente». «El amor nunca fue el problema», respondió Javier.
El problema fue que la amabas más a ella, o le temías más. De cualquier manera, resultaba en lo mismo. ¿Y ahora? Ahora tienes que descubrir quién eres sin ella. Lo que quieres, lo que crees, lo que aceptarás y lo que no, y tienes que hacer ese trabajo sola, sin mí ni los niños como redes de seguridad. Renata asintió lentamente, secándose los ojos. ¿Todavía puedo verlos? ¿A los niños? Por supuesto. Son tus hijos. Nunca te los negaría. Solo a ti. Solo a nosotros como familia. Javier extendió la mano sobre la mesa, tomándola de ella brevemente. Quizás algún día. Si realmente haces el trabajo. Si realmente te liberas. Pero no ahora. No cuando todavía contestas sus llamadas y te sientes culpable por tener tu propia vida. Renata se levantó, dejando su café intacto. Eres un hombre mejor de lo que merecía. Solo soy un hombre que eligió el respeto propio en lugar de esperar que alguien cambiara. Ella se fue en silencio, y Javier se quedó en la ventana viendo su coche alejarse. Detrás de él, escuchó pequeños pasos en las escaleras. ¿Esa era mamá?, preguntó Mateo. Sí, campeón. ¿Va a volver a vivir aquí? No. Mateo guardó silencio por un momento. Luego, bien. Javier se giró para mirar a su hijo, vio el alivio en el rostro del niño y comprendió que había tomado la decisión correcta. Algunas personas podían cambiar. Algunas personas hacían el trabajo duro y se liberaban de sus patrones. Pero hasta que Renata demostrara que era una de ellas, su trabajo era proteger a sus hijos de que el ciclo continuara. Una tarde de enero, 1 año y 2 meses después de irse, Javier recibió una carta certificada. Se le encogió el estómago cuando vio la dirección del remitente, el abogado de Gloria Castillo. Dentro había una solicitud de reconciliación, una carta formal pidiendo restaurar los lazos familiares y sanar las heridas del pasado. Gloria quería ver a sus nietos. Había completado la terapia ordenada por el tribunal, pagado la restitución por los cargos de fraude y estaba dispuesta a hacer visitas supervisadas. Javier leyó la carta 2 veces, luego caminó hacia su chimenea. Los leños ya ardían, irradiando calor a la sala de estar. Sostuvo la carta sobre las llamas, viendo cómo el papel se prendía y se curvaba, las cenizas flotando hacia arriba. «Papá». Mateo había aparecido en el umbral. «¿Qué era eso?» «Correo basura», dijo Javier. Pero Mateo era demasiado listo para eso. ¿Era de la abuela? Javier consideró mentir, luego decidió que su hijo merecía la honestidad. «Sí. Quiere verte a ti y a Sofía». «¿Tenemos que hacerlo?» «No. Nunca, si no quieren». Mateo se acercó y se paró a su lado, ambos mirando cómo la última esquina de la carta se ennegrecía y se desintegraba. «Mamá dijo que la abuela ha cambiado. Que está recibiendo ayuda. La gente dice muchas cosas. ¿Eso las hace verdaderas? ¿Crees que ha cambiado?» Javier pensó en los ojos fríos de Gloria al otro lado de la sala del tribunal. Su sonrisa triunfante cuando Renata la eligió a ella por encima de su familia. La forma en que había bofeteado a Sofía sin remordimientos. Pensó en la manipulación y el control y décadas de abuso escondidos detrás de la palabra familia. Algunas personas no cambian, dijo finalmente. Simplemente se vuelven mejores para ocultar lo que son. ¿Mamá volverá alguna vez? La pregunta que Mateo había estado haciendo durante más de 1 año. Javier puso su brazo alrededor de los hombros de su hijo. Quizás respondió con sinceridad. Pero no de la misma manera. Y quizás eso esté bien. Quizás lo que tenemos ahora es mejor que tratar de forzar algo que estaba roto sin remedio. Mateo se apoyó en él, y se quedaron juntos mirando el fuego, la carta reducida a nada más que cenizas y memoria. Afuera, el lago estaba congelado, una capa de blanco que se extendía hasta el horizonte. Sobre su superficie, unas pocas almas valientes pescaban en el hielo en la quietud invernal, pacientes y esperando. El mundo era frío pero claro, duro pero honesto.